Bienvenidos. Hoy veremos el tema del potenciómetro. ¿Qué es el potenciómetro? El potenciómetro lo podemos ver como una resistencia que cambia su valor dependiendo del giro o del movimiento de la perilla del mismo potenciómetro. Este se representa principalmente de tres formas, aunque existen varias, las que podemos observar en las diapositivas. Cada una tiene dos terminales de alimentación, que son los extremos, y en el centro el terminal de salida de la resistencia, que como mencioné con anterioridad, esta salida varía dependiendo del giro o del movimiento de la perilla del potenciómetro. ¿Y cómo son los potenciómetros? Los potenciómetros dependen mucho del fabricante. Es decir, hay de diferentes formas y tamaños. Hay rectangulares y circulares. Normalmente en la educación o en pruebas educativas, en laboratorios educativos, disculpen, se utilizan este tipo de potenciómetro, el cual, como mencioné anteriormente, tiene tres pines, los extremos son alimentación y el centro la señal de salida. Así también, como mencioné con anterioridad, hay diferentes tipos de estructuras y de formas del potenciómetro. Están los alargados o rectangulares, que son los lineales. Se llama lineal porque va de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, de acuerdo a su acomodo. Y los circulares, que son los cilíndricos, como se puede observar. Varía dependiendo del pin, varían los pines, sí, pero principalmente para la soldadura, no para su funcionamiento. Hemos mencionado bastante la fuente de alimentación o la alimentación. Recordemos que en electrónica o en circuitos electrónicos, para que un componente electrónico funcione, necesita estar conectado a una enchufe o a una pila normalmente. La pila tiene dos polaridades, el positivo y el negativo. El positivo que normalmente arroja 3, 5, 9 volts y el negativo que normalmente se le conoce como tierra. Un potenciómetro necesita ese tipo de alimentación. Los pines extremos de un lado debe ser positivo y el otro lado debe ser tierra. No importa el lugar o la posición, ya que la ventaja de la resistencia y del potenciómetro es que no tiene polaridad, por lo que la alimentación puede variar de acuerdo a sus gustos. En otras palabras, ejemplificando lo que acabo de decir, podemos observar la diapositiva. Hay un potenciómetro. En este potenciómetro podemos conectar del lado derecho los 5 volts, en el centro la señal de salida, la cual nunca va a cambiar, siempre va a ser el pin central, y del lado izquierdo tierra. Y como dije, la alimentación puede ser igual al revés. Es decir, del lado izquierdo 5 volts y del lado derecho tierra. Y por último, pero no menos importante, ley de Ohm. La resistencia como el potenciómetro son fieles a la ley de Ohm. Esto es, cuando el potenciómetro tiene una mayor resistencia u ohms, que es el valor de la resistencia, el voltaje va a disminuir cercano al cero. Cuando el potenciómetro tiene menor resistencia, el voltaje va a subir cercano al valor original que estamos viendo. Y pasamos al armado del circuito. En la siguiente transición vamos a observar cómo se arma el circuito. Preparen sus materiales y vamos. Bueno, empecemos con el circuito. Primero necesitamos obviamente un potenciómetro, en este caso un par de cables. Aquí tenemos un Arduino Mega, aunque existen Arduino Unos y Nanos. Aquí tengo un Arduino Mega. Pueden utilizar cualquiera. Tenemos un par de jumpers para la conexión, la alimentación, positivo y negativo. Una pinza para si nos complica el armado y un multímetro. Recuerden que estos materiales pueden ser
o pueden ser distintos a lo que ustedes manejan, pues no importa mucho. El primer paso es poner el potenciómetro en el protoboard. Yo recomiendo en cualquier posición, pero principalmente yo lo pongo en las orillas pegado al centro para utilizar los extremos como alimentación. El segundo paso es poner los cables, tanto rojo como negro. Como ya puse al extremo mi potenciómetro, me da chance de tener más espacio para los cables del centro para afuera para poner. Igual recordemos que la línea azul y roja nos permite alimentar todo el circuito. Cuando ponemos el segundo cable, nos ayudamos con la pinza. A veces el protoboard está un poco duro, porque nos ayudamos y continuamos. Ahora utilizaremos el Arduino. Como vemos, tiene fuente de alimentación de 3.35 volt y 2 tierras, el cual conectaremos a nuestro potenciómetro. Ya le añadimos dos cables conectados 5 volt y a tierra al Arduino. Esto lo conectaremos a nuestro potenciómetro. Un cable que se color negro a tierra y el otro cable a 5 volts para alimentar nuestro potenciómetro. Y así debe quedar la instalación. Así terminamos con la instalación o la conexión del potenciómetro. Recordemos que yo usé un Arduino Mega, ustedes pueden usar un Arduino Uno, Nano, el resultado es el mismo. Y recordemos la conexión de los cables, negro de preferencia a tierra y de otro color a 5 volts. Por último vamos a conectar el multímetro, para eso añadimos un cable al pin del medio del potenciómetro. Recordemos nuevamente que el pin del medio es la conexión de salida de nuestro potenciómetro. Y añadimos otro cable de tierra al multímetro. La conexión del multímetro es un pin a tierra y el otro pin a la señal de salida. En nuestro caso la señal de salida es el pin del medio del potenciómetro. Vamos a girar un poco nuestro protoboard para ver cómo funciona. Vamos a probar ahora nuestro potenciómetro. Vamos a girar el potenciómetro para verificar la ley de Ohm. Observamos que si giramos al sentido de manecilla del reloj, nuestro voltaje disminuye. En caso contrario, nuestro voltaje aumenta, ¿no? Como dice la ley de Ohm, mayor resistencia es igual a menor voltaje y menor resistencia es igual a... Y este es el tema de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en el siguiente video. Adiós.